Dios los bendiga, hermanos. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a ver la clase número 5. La clase anterior, la 4, fue el Halloween. Hoy vamos a ver la clase número 5. Hoy vamos a hablar del Día de Muertos. Como les dije, es un paréntesis pequeño que voy a hacer del tema de teología que veníamos trabajando. ¿Por qué? Porque aquí en México, como en algunas partes del mundo, esta última semana de octubre se celebra Halloween y Día de Muertos. Entonces, en la clase 4, en la clase pasada, les hablé del Halloween. En esta clase número 5 les voy a hablar acerca del Día de Muertos. Hay un refrán que dice: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Bueno, parece que este refrán o este dicho lo han tomado algunos que quieren congraciarse con la muerte, ¿verdad? El hombre no ha podido vencer la muerte por sus medios. A pesar de tanta ciencia, la muerte sigue siendo aquel enemigo invencible para la humanidad. Entonces, dicen algunos, mejor quedemos bien con ella desde ahora hasta lo que nos quede de vida. Así cuando la enfrentemos cara a cara, pues ya será nuestra amiga, ya será nuestra aliada, ya le habremos hecho ofrendas estando en vida y nuestra transición al otro plano va a ser mucho más sencilla, ¿no? Entonces, al hablar del Día de Muertos, también tenemos que hablar del culto a la muerte, que aquí en México, en este país, últimamente el culto a la Santa Muerte se ha extendido por todos lados. Cada vez es más común, si uno va por una calle, una colonia, que haya altares a la Santa Muerte. Antes no era tan común, antes lo que veíamos eran vírgenes de Guadalupe, pero hoy parece que los altares o las vitrinas a la Santa Muerte son más todavía que las vírgenes que se puedan encontrar en las calles. Y las visten como si fuera una mujer, y les dan ofrendas, regalos, y siempre hay gente ahí alrededor, ¿no? Entonces, el culto a la Santa Muerte se ha extendido mucho aquí en México. Y el Día de Muertos es una celebración en México grande, muy, muy, muy importante, ¿no? Es de las celebraciones principales que hay aquí en nuestro país, en México. Entonces, esto se ha extendido, ¿no? Y lo mismo que dije en la clase pasada, lo voy a decir ahora, ¿verdad? Que quede claro desde el principio, los cristianos no celebramos o conmemoramos, como quieran verlo, no celebramos el Día de Muertos. Habrá quien diga, bueno, pero es que es una festividad nacional y todos los mexicanos la celebran, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los cristianos nos guiamos no por tradiciones, no por costumbres, que aunque hay muchas que son buenas y son correctas y otras no, pero los cristianos nos guiamos por lo que nos enseña la palabra de Dios. Y la Biblia, hermanos, en ninguna parte nos dice que celebremos a los muertos. La Biblia sí habla de la muerte, la Biblia sí habla de los muertos, pero en una forma distinta, no como el mundo lo ve. Entonces, quisiera yo pensar que esto lo tienen claro todos los cristianos, pero por si no es así, que quede claro, los cristianos no celebramos Día de Muertos. Así como no celebramos Halloween, tampoco celebramos Día de Muertos. Bien, entonces voy a explicarles un poco cómo es esto. En México, como les dije hace un momento, la festividad del Día de Muertos es una de las más grandes, es una de las más importantes, casi a nivel nacional. No hay un lugar donde no se celebre, no hay una colonia donde no haya por lo menos una casa donde haya un altar. Incluso hay regiones de nuestra ciudad, de nuestro país, donde esta celebración es famosa, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en Mixquic, esto es hasta a nivel nacional, ¿no? Muchos extranjeros vienen para ver eso, ¿no? Y esto casi ocurre en México nada más. Quizá en Estados Unidos, en donde haya colonias latinas o lugares donde latinos se hayan asentado, hispanos, sí ocurre la celebración del Día de Muertos, pero esto es principalmente en nuestro país. Ahora, ¿cuál es la razón de esta fiesta? Bueno, todos aquellos países donde el catolicismo romano se ha extendido, pues llevó junto con el catolicismo la celebración del Día de Muertos o a los fieles difuntos, como también se le llama, ¿no? Y la celebración inicia
el 1 de noviembre. Este día es para los muertos niños, para los muertos chiquitos. Se cree que las almas de ellos vienen este día. El 2 de noviembre es el día para las almas de los adultos, la gente grande. Se cree que vienen a las casas. Por eso la gente pone ofrendas en su casa, en donde colocan pues la comida, las cosas que le gustaban a sus parientes que ya han fallecido, ¿no? Se ponen flores de cempasúchil, se pone comida tradicional como mole, pan de muerto, frutas, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de los niños se pondrá quizá dulces, algún juguete. En el caso de los grandes, tequila, cerveza, pulque, cosas que se dice que el muerto le gustaba en vida, ¿no? Y ya a este se le han agregado algunas fechas. Por ejemplo, el 31 de octubre se cree que llegan las almas de los niños que están en el limbo. ¿Qué es el limbo? Bueno, el limbo, según la creencia católica, es el lugar donde los niños que no fueron bautizados y murieron están aquí esperando a que su alma vaya al paraíso, ¿no? Mientras tanto están en el limbo. Y bueno, ya se le ha agregado muchas cosas, ¿no? Incluso hoy, como están los animalistas, incluso me parece que uno de estos días, no sé si antes o después, también es el día para que las almas de los animales vengan a ver a sus dueños, ¿no? Pero, en fin, esencialmente son estos 2 días los más importantes, ¿no? ¿Cuál es la creencia? Que las almas vienen y a convivir con los que están vivos y que todavía tienen en esta tierra, ¿no? Esto tiene orígenes prehispánicos, ¿no? Había un dios que se llamaba Mictlantecutli, que era el dios de la muerte, y él es el que le permitía a los espíritus de los muertos volver al mundo de los vivos y que tuvieran convivencia con sus familiares vivos todavía. Cuando llega el catolicismo romano, no puede erradicar esta fiesta, no puede erradicar el culto a los muertos que ya estaba establecido, y al igual que el Halloween, lo único que pudieron hacer fue hacer coincidir esta fiesta con la fiesta de Todos los Santos, la celebración de Todos los Santos, y entonces, pues eso fue lo que pasó, ¿no? Por eso es que hoy, en países donde hay gran presencia de catolicismo romano, como en México, pues se celebra el Día de Muertos o el Día de los Fieles Difuntos. Se hacen rezos, se hacen ofrendas, altares, etcétera, etcétera, ¿no? Todo aquel que es mexicano sabe exactamente lo que implica esta fiesta, lo que pasa con la comida después de la fiesta y se reparte. Eso es toda una tradición, ¿no? Entonces, pero los cristianos, al igual que con el Halloween, nos mantenemos alejados de esta fiesta. Ahora, ya resulta difícil encontrar una celebración de Día de Muertos pura como tal, ¿no? Porque como les dije en la clase pasada, el Halloween se ha mezclado con esto y ya no solamente hay cosas de Día de Muertos, sino cosas de Halloween que se hacen presentes en los altares, en las casas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hermanos, bueno, no celebramos el Día de Muertos. Ahora, ¿por qué no lo celebramos? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios respecto a la muerte? Bueno, para empezar, hermanos, no hay un dios de la muerte, Mictlantecutli, como dice la tradición prehispánica, no hay un dios de la muerte. ¿Qué nos dice? Si ustedes preguntaran quién maneja la muerte, entonces, bajo control de quién está la muerte, voy a leerles lo que dice Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18 dice de esta manera: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí Juan el apóstol, en el Apocalipsis, nos está hablando del Señor Jesucristo y él dice: el que estuve muerto, pero ahora vivo, que tengo en mis manos las llaves del Hades y las llaves de la muerte. Vamos a suponer por un momento que sí había un imperio de la muerte, que sí había un Dios de la muerte que dominaba todo. Voy a leerles lo que dice Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Esto dice el versículo 14. Fíjense lo que dice, hermanos. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí dice, así como los seres humanos están hechos de carne y sangre, él, el Señor Jesucristo, también participó de lo mismo, es decir, él también se hizo de carne y de sangre. Él nació a través de María y fue un hombre como nosotros, para destruir por medio de la muerte, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es ese? El diablo. Cristo, hermanos, cuando se hace carne, Cristo cuando se encarna en medio de la humanidad y nace a través de María, con su muerte, él destruye al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo no solo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, sino que vino a liberar a todos aquellos que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Así es que no hay que quedar bien con la muerte. No hay que darle ofrendas, no hay que darle sacrificios, regalos, tequilas, puros, fruta. Si ustedes ven a un altar de la Santa Muerte, van a ver que está lleno de cosas que la gente lleva, porque quieren congraciarse con ella. ¿Por qué vamos a congraciarnos con la muerte si el Señor la destruyó, si el Señor la derrota? Y cuando Él resucita, dice el apóstol Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Y si alguien cree que tiene esperanza por rendirle culto a la muerte, bueno, la Biblia dice en Apocalipsis que en el infierno o en el lago de fuego va a ser arrojado Satanás, va a ser arrojado el anticristo, el falso profeta y la muerte también. La muerte no es una deidad que se tenga que adorar, la muerte no es una deidad que tenga que congraciarse uno con ella, porque ha sido derrotada por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, no hay tal cosa como que tengamos que congraciarnos con la muerte porque el Señor la derrota totalmente. Ahora, lo que sí, hermanos, podemos recordar en Deuteronomio, este pasaje lo leí la vez pasada cuando hablé de Halloween, voy a leerlo otra vez, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Deuteronomio 18, 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni agorero, ni sortílego ni hechicero, ni encantador ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Lo mismo que con el Halloween, hermanos, consultar a los muertos es abominación delante de Dios. Ni siquiera es algo que le desagrade a Dios, es algo que Dios abomina, es algo que Dios detesta. Es cierto que los muertos pueden venir a este mundo para convivir con sus familiares que todavía están vivos. Es cierto que se les permite que vengan a este mundo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Voy a enseñarles lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés 9, del 3 al 6. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Dice el escritor, hay algo que le pasa a todos, ricos y pobres, todos van a morir. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Dice aquí la palabra de Dios, los muertos son puestos en olvido y ya no tienen parte con lo que se hace debajo del sol. Es decir, ya no tiene nada que ver en el mundo de los vivos. Ellos están en otro plano, ellos están en otro lugar y ya no pueden venir acá. ¿Pueden venir a este mundo? Voy a leerles un pasaje. Este es el famoso pasaje del rico y Lázaro. Está en Lucas 16.
Lucas 16, versículo 19. Aquí se habla de dos hombres que murieron y cada uno fue a un lugar. Y aquí nos dice si es posible que los muertos puedan venir o no. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y moró también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Pero además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Estos dos hombres mueren, el rico es llevado al infierno, el pobre Lázaro es llevado al seno de Abraham. Cuando el rico está en tormento, le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro, por favor, para que venga a refrescar mi lengua, aunque sea la punta de su dedo con agua, y refresque mi lengua. Entonces el padre Abraham le dice: No se puede, no podemos pasar de aquí para allá, ni ustedes de allá para acá, porque hay una gran cima, hay un gran abismo que nos separa y está entre nosotros. Entonces el rico le dice: Bueno, entonces envía a Lázaro al mundo de los vivos, envíalo a mis hermanos, porque tengo 5, y si no corrigen su camino van a venir a parar a este lugar de tormento donde estoy yo. El padre Abraham le dice: Allá arriba están las escrituras, está Moisés y los profetas, que los escuchen a ellos. El rico dice: No, padre Abraham, pero si alguno va dentro de los muertos, creerán. El padre Abraham le dice: Si no le creen a Moisés y a los profetas, tampoco le creerían a alguno, si es que los muertos pudieran ir para allá. Entonces, hermanos, los muertos no pueden venir a este plano, los muertos no pueden venir a este mundo, ¿no? Lo está bien claro en la palabra de Dios. Jesús jamás mencionó el Día de Muertos, jamás celebró a los muertos. No hay registros en la iglesia cristiana, en el libro de los Hechos y en los primeros siglos de la iglesia, que se celebrara el Día de Muertos, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Entonces, los cristianos no celebramos el Día de Muertos por esta causa. No hay pasajes en la palabra de Dios que nos digan que los muertos pueden venir a este mundo. No es posible, aunque haya muchos relatos, muchas experiencias. No, es que mi abuelito murió y de repente viene a la casa y sabemos que es él porque se mueven cosas de él, se oyen ruidos, etcétera, etcétera. Cada quien ha escuchado algún relato o conocemos gente que le ha pasado algo. Eso tiene otra explicación espiritual. Pero ténganlo bien seguros, hermanos, la Biblia nos enseña que los muertos ya no tienen parte en este lugar. Los buenos van al cielo con el Padre, ya no regresan a este mundo. Los malos van al infierno y ya no pueden regresar a este mundo. Por eso es que los cristianos no celebramos el Día de Muertos, no celebramos algo que no nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura? Igual que cuando les expliqué lo del Halloween, hermanos, debemos mantenernos al margen. No ponemos ofrendas en nuestra casa, no mandamos a nuestros hijos a pedir calaverita, no mandamos a nuestros hijos esos días a la escuela. Nadie va a reprobar ni le van a bajar puntos porque no participe en la ofrenda, porque no vaya el Día de Muertos disfrazado. Y como les dije en la lección pasada, hermanos, a veces yo he visto gente, hermanos, personas que no tienen ningún problema en que sus hijos falten porque se fueron a una fiesta, porque se fueron a una boda de un primo que se casó en Michoacán,
no sé, cualquier estado, y el viaje fue largo y no lo pudimos mandar a la escuela. Bueno, pues apliquen la misma, hermanos. No manden a sus hijos estos días, no los manden a pedir calaveras, no pongan altares en su casa, ¿verdad? Mantengámonos al margen. Tampoco, hermanos, usemos esto como pretexto para evangelizar. Hay gente que dice, bueno, vamos a aprovechar para evangelizar y decirles que esto está mal y todo. La peor forma de evangelizar, hermanos, es atacar las tradiciones de las personas. Recordemos que un día nosotros no estábamos en Cristo, también éramos ignorantes como ellos, y a lo mejor celebramos Día de Muertos o hacíamos otras cosas, y nos molestaba que alguien atacara nuestras creencias, nos molestaba que alguien nos dijera, eso que estás haciendo está mal. Bueno, recordemos esos tiempos y respetemos, si nos podemos mantener al margen de la fiesta y respetar las creencias de las otras personas, no burlarnos de ellos, no criticarlos, no decir es que estás poniendo un altar a los demonios y nadie va a venir. No, hermanos, respetar lo que la gente cree, orar por ellos, para que así como un día a nosotros llegó la luz del Evangelio y fuimos libres de la esclavitud de Satanás y esa venda que teníamos en nuestros ojos fue quitada, bueno, orar para que a ellos les ocurra lo mismo, ¿no? Debemos ser sabios para evangelizar, ¿no? Querer evangelizar en Día de Muertos es como irme yo a la Villa de Guadalupe, a la catedral, un 12 de diciembre, ponerme en medio y empezar a gritar, ese ídolo es falso, la Virgen no existió, es un engaño, es un ídolo, ¿qué va a pasar? Me van a linchar. Hay que ser inteligentes para evangelizar, no usemos esta forma, hermanos, aprovechando el Día de Muertos para evangelizar. Oremos por las personas para que así como a nosotros un día nos llegó la luz del Evangelio, también les pueda llegar a ellos. No dejemos que nuestros niños participen de estas celebraciones. Y hermanos, así como en el Halloween hay brujos y hechiceros detrás de la fiesta aprovechando bien estos días, lo mismo ocurre detrás de la celebración del Día de Muertos. No debemos celebrarla, ¿no? Así que, hermanos, piensen en esto, mediten en esto. Quizá una pregunta, la otra vez yo meditaba sobre esto y alguien me decía, no, una pregunta, bueno, ¿puedo comer pan de muerto? A veces es una pregunta que se hacen los cristianos en esta época, ¿no puedo comer pan de muerto? A mí la primera respuesta que se me ocurre es, ¿tiene usted diabetes, hermano? No lo coma, le va a hacer mucho daño, es un pan con mucha azúcar. Yo sé, claro, que la pregunta va encaminada a la cuestión espiritual, ¿no? Si es correcto o no correcto comer pan de muerto. Yo he escuchado pastores que dicen, no se debe comer porque es un pan que se hace pensando en los muertos, sacrificado a los ídolos, a demonios, incluso llegan a decir esas palabras. Eso no es cierto, ¿verdad? El pan se hace con el propósito de vender. Aquí debemos tener en cuenta lo que Pablo nos dice en Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Si por comer un pan de muerto voy a hacer que mi hermano caiga, que alguien que me vea me critique, no que tú eres cristiano, ¿por qué participas de esto? Dice Pablo, me abstengo de no comerlo. Ahora sí, creo tener libertad para hacerlo, pues háganlo, ¿verdad? Pero pueden comer cualquier otro pan. Esto ya queda a consideración de cada uno de ustedes. No por comer un pan de muerto quiere decir que estoy participando del Día de Muertos, ¿verdad? Es un alimento común y corriente al fin y al cabo, ¿verdad? Y no por no comerlo estoy dando buen testimonio. Todo va a depender del contexto, todo va a depender del entorno, ¿no? Pero ojalá que así como nos preocupamos por estas cosas, de si puedo o no puedo comer pan de muerto, así nos preocupáramos por cosas verdaderamente importantes. Porque esto, hermanos, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Lo que comes, lo que bebes, en la letrina termina. No es lo que entra a tu cuerpo lo que va a contaminar, sino lo que sale de tu boca. Ojalá que así como muchos cristianos se preocupan de si comer o no comer pan de muerto, también se preocuparan y dijeran, híjole, ¿será correcto odiar o no odiar? Híjole, ¿será correcto tener pleito con mi hermano? Hace mucho que no le hablo, estamos distanciados. Ahí sí hay un problema. El Señor Jesucristo dijo, si llegas al altar y vas a presentar tu ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, no presentes tu ofrenda, Dios no la va a recibir. Ve, reconcíliate con tu hermano y después vienes y presentas tu ofrenda. Eso sí es importante.
¿verdad? Eso sí puede marcar incluso la salvación o no la salvación, mi vida como cristiano. Comerse un pan de muerto, hermanos, no va a marcar, ¿verdad? Y así hay cristianos que se preocupan por tantas cosas en la vida cristiana sin importancia como esto, y las cosas verdaderamente importantes no se preocupan, ¿no? A veces me ha tocado en iglesias, por poner otro ejemplo parecido a este, que a la hora de leer la Biblia, porque el predicador dice busquen tal cita o la lectura bíblica, la gente dice, leemos la Biblia de pie por respeto a la palabra de Dios. Y hay gente que la lee sentado, ¿verdad? Iglesias de todo tipo, iglesias que leen la Biblia de pie y sentado. Entonces, pero los que la leen de pie dicen, es que es por respeto a la palabra de Dios. Yo diría, sí y no. Sí se debe respetar la palabra de Dios. Pero ¿de qué sirve que yo me pongo ceremoniosamente de pie leyendo la palabra de Dios y todos los días la desobedezco y todos los días no le hago caso a lo que ella me enseña? Eso ya no es respetar la palabra de Dios. Y eso sí es importante, no ponerse o no ponerse de pie. Lo mismo es con esto, hermanos. Si así como se preocupan por comer o no pan de muerto, se preocuparan porque no hubiera odio, rencor, resentimiento, amargura, pleitos con sus hermanos, cosas verdaderamente importantes de la vida cristiana, otro asunto sería. Bien, hermanos, pues esto es respecto al Día de Muertos. Ya en la próxima lección continuamos con nuestros temas de teología, pero no quería dejar pasar estos días que se acerca la celebración de Halloween y Día de Muertos y dejar clara nuestra postura como cristianos. Ya saben, hermanos, espero que esta lección sea de bendición para su vida. Cualquier duda, cualquier comentario, hermanos, siempre estoy abierto para responder sus dudas por este medio, por este canal. Los pastores que pertenecen al grupo de WhatsApp por ahí pueden hacer sus preguntas. Hermanos, estoy en la mejor disposición de explicarles, enseñarles y resolver cualquier duda. Espero que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas, les sea útil. Dios los bendiga, hermanos.